Un feliz sábado para todos. Aquí ha llegado la hora para la historia infantil. Y en esta mañana tengo una historia muy interesante. Se llama El barco del río. Ahora, durante el tiempo de la hermana Elena White, había mucho transporte por los ríos en esos barcos. Y ella cuenta muchas historias, así que quizás más adelante les comparto otra historia de estos. Pero la historia de hoy se trata de una experiencia que tuvo cuando se iba para el campamento de la iglesia en Minnesota. Y tuvo que viajar por el río Mississippi. Pero salieron desde Dubuque, Iowa, y era un viaje de casi un día por medio. Y bueno, era un viaje largo, ¿no? Así que llegaron temprano de la mañana, intentando llegar antes que saliera el barco. Y Elena G. de White viajaba con su esposo Willie y con su hijo Willie también. El hijo Willie ya tenía 15 años en ese entonces. Eso sucedió en el año 1870. Y bueno, llegaron allí y estaban buscando a dónde acomodarse en el barco. La hermana Elena decidió que necesitaba escribir un poco. Entonces necesitaba un lugar quieto, tranquilo, para poder escribir. Mientras tanto, su esposo Willie y su hijo Willie decidieron que querían quedarse abajo mirando el río y todo el pasaje. Así que la azafata del barco le dirigió a la señora Elena a un lugar para que ella escribiera y para que estuviera tranquila. Mientras tanto, Willie y el hijo estaban abajo mirando el pasaje y disfrutando todo, conversando, escuchando a los demás. Pero, ¿saben? No viajaban solo. El grupo no solo consistía de la hermana Elena, su esposo y su hijo. También iban 7 otros adventistas para este campamento. Así que fueron un grupo de 10 personas. Mientras estaban allí disfrutando de la vista, empezaron a escuchar unos gritos, unas personas, oye, oye. Y bueno, ahí abajo en el río podían mirar y vieron unas balsas de madera. Esas balsas de madera venían de otro lugar más norte que iban bajando por el río con toda esa madera que llevaban de un asadero. Así que esas personas estaban allí en esas balsas de madera por días, quizás solo flotando por el río. Y solo tenían como un lugarcito donde ellos cocinaban y dormían allí encima de las balsas. Y bueno, esas personas, como pueden imaginar, pasar horas y horas y horas encima de las balsas, pues querían algo para leer. Así que estaban gritando a las personas en el barco, oye, mire, queremos los periódicos, por favor, mándenos periódicos. Así que, bueno, las personas allí en el barco empezaron a buscar sus periódicos para tirarle a estos hombres allí en las balsas. Y bueno, no sé si ustedes han intentado tirar como un periódico, quizás ya abierto o doblado, a otra persona más abajo en un río, en otro barquito o en este caso una balsa. Pero los papeles no alcanzaron a llegar hasta las balsas y por lo tanto se quedaron en el agua mojados. Así que los periódicos, los hombres pues saltaron de las balsas y nadaron para buscar los periódicos y los abrieron y los colocaban allí para que se secaran.
Así que ahora no podían leer los periódicos, tenían que esperar quizás unas horas o algo para que se secara para leerlos. Entonces, bueno, surgió una idea en la mente de Willie White, el papá. Él dijo a su hijo, Willie, venga, vamos a hacer algo. Ojalá que esto no sea la última balsa de madera que vemos. Quizás habrá más. Y la próxima vez vamos a estar listos. Así que cogieron, porque llevaron con ellos varios periódicos de la Review and Herald y también de la Youth Instructor, 2 periódicos de la Iglesia Adventista. Y el papá le dice a su hijo, váyase a buscar unos carbones del cuarto de motor para que podamos envolver los periódicos alrededor del carbón y así vamos a tener un peso, algo sólido, para poder tirar y hacer que alcance el periódico a las balsas. Así que efectivamente esto es lo que ellos hicieron. Hicieron uno, hicieron otro, hicieron varios de estos. Ahora solo tuvieron que esperar. Y como digo, era un viaje largo de todo el día y toda la noche. Así que no pasó mucho tiempo, unas horas quizás, hasta que empezaron a escuchar otro de esas balsas bajando por el río. Así que con mucha emoción el hijo toma el primer periódico con el carbón y hace su mejor esfuerzo y lo tira. Y justamente, ¿saben dónde quedó? Sobre la balsa. Y esos hombres felizmente pues buscaron el periódico y lo abrieron y comenzaron a leer. Así que Willie y su papá estuvieron bien contentos porque podían hacerles llegar unos periódicos adventistas. Pero saben, eso no fue la única experiencia que tuvieron sobre ese barco del río. Como digo, eran 10 personas adventistas en ese barco. Y pues era un día, quizás jueves creo, que iban viajando y pues ya estaba poniendo el sol y querían tener un culto vespertino allí. Así que todos los adventistas se reunieron en el timón, en la parte delantera del barco y decidieron cantar allí. Así que estaban todos cantando y la otra gente en el barco se interesó mucho por el canto y dijeron, ¡oh! Canta otro, canta otro. Así que cantaron otro himno y luego otro. Luego, pues terminaron cantando varios himnos allí con las demás personas presentes. Y bueno, mientras que estaban cantando, había personas discutiendo dentro de la audiencia, dentro del barco. Y alguien se les acerca a Willie White y le dice, mira, usted es Willie White. La hermana Elena está aquí. Hemos escuchado que ella es una predicadora y queremos escucharle predicar. Como ella es una oradora conocida, queremos escucharla. Así que le invitaron a la hermana Elena que predicara en la cabaña de las mujeres, una parte del barco donde dormían las mujeres, mientras los hombres dormían afuera, al aire libre, o en otras partes del barco. Así que la hermana White tuvo una oportunidad también para predicar para estas personas con un mensaje. Bueno, esa noche todos se acostaron y durmieron, pero durante la noche algo sucedió. Hubo un choque, todos sintieron y escucharon algo y asustados, ¡ay! ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pero no tenían linternas grandes como nosotros podemos tener hoy en día para poder alumbrar al río y mirar qué hubiera pasado. Solamente quizás el capitán y las personas que trabajaron en el barco sabían lo que había pasado. Mientras tanto, los demás intentaron dormir más. En la mañana preguntaron al capitán, ¿qué pasó anoche? ¿Cuál fue ese ruido? Nos chocamos.
Y el capitán les dice a ellos, sí, hubo un choque, nosotros íbamos por una curva del río y justo en ese tiempo estaba bajando una balsa de madera. Y la balsa de madera venía justo por la mitad del río. No tuvo tiempo para girar a la izquierda y nosotros a la derecha. No hubo tiempo para nada de eso. Y terminamos rompiendo la balsa de madera por la mitad. Pueden ver en la pantalla cómo eran ese barco del río y cómo eran esas balsas de madera. Y pueden ver que obviamente el barco era muy grande y con mucho poder. Puede ver que tenían todo lo necesario para transportarse por el río. Mientras la balsa de madera solo eran los árboles cortados, amarrados, y la gente se montaba allí encima. Y a veces tenían una casita o algo donde ellos cocinaban. Pero bueno, no sabemos qué pasó con los hombres que estaban encima viajando por la balsa de madera, pero sabemos que Dios protegió a todos que estaban encima o adentro del barco del río. Así que Dios los protegió a la familia White y también a los demás adventistas y demás pasajeros que iban en el barco del río en esa noche. Y bueno, esta es una historia muy interesante porque muestra la protección divina, también muestra cómo nosotros podemos ser creativos para pensar cómo podemos compartir las buenas nuevas con los demás, sea por el canto, cuando cantemos en lugares públicos, o puede ser cuando nosotros compartimos literatura con los demás. Hay personas que quizás no tienen nada que hacer y están sentados ociosamente o esperando en una sala de espera. Y podemos aprovechar de esos momentos para compartir una literatura con ellos que les dará un conocimiento de Jesús. Así que niños, les quiero desear un feliz sábado, que Dios los protege y que disfruten de este día junto con sus papás. Dios les bendiga. Hola, es un placer poder saludarle. Su servidor es el pastor Edward Smith y estaremos aquí presentando este tema muy especial. Así que invito a ustedes a que puedan inclinar su rostro y pedirle a Dios sabiduría al estudiar su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra. Utilízanos, Señor, en el estudio de este tema tan importante para el tiempo en la que hoy estamos viviendo. Gracias, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Redentor mío y roca mía. Amén. Amén. Bien, yo quiero iniciar haciéndoles a ustedes una pregunta. Y la pregunta que quisiera hacerles es, ¿ustedes tienden o creen que estamos viviendo en los tiempos finales? ¿Estamos viviendo en un tiempo exclusivo en la que estamos teniendo la oportunidad de ver eventos y muchas otras cosas más y anuncian que Cristo viene pronto? ¿Creen ustedes en su corazón que estamos viviendo en los tiempos finales? Es una excelente pregunta al momento de analizar todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Yo quiero invitarte a que abras la carta a los Corintios porque Pablo nos va a dar unos consejos especiales para nosotros que estamos viviendo en este tiempo tan solemne. Mira lo que dice el versículo número 11 de Primera de Corintios, capítulo número 10. Capítulo 10, versículo 11, a la carta a los Corintios. La Biblia dice así: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. ¡Wow! El texto entonces me está diciendo acá que es un mensaje específico para nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales. Cristo viene pronto.
Entonces él dice, para ustedes, para nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales, tengo un mensaje especial para ustedes. Entonces nos dice, estas cosas acontecieron para poder darnos ejemplo, como un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Para que nosotros podamos estar listos. Nos amonestan estas cosas y así nosotros podemos entender lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Mi mamá me decía algo muy particular. Edward, hay muchas veces no se te van a quedar lo que uno dice, pero el ejemplo, lo que tú miras a tu alrededor, creo que se te va a poder quedar muy bien. El ejemplo es bien práctico en la vida, así que yo no necesito probar alcohol para decir que el alcohol es malo. Solo el ejemplo del que veo alrededor de mí puedo descubrir que beber alcohol puede destruir al ser humano. Así que no necesito probar alcohol, no necesito probar drogas para poder decir las drogas son malas. Solo con ver lo que está a mi alrededor me ayuda para poder entender que las drogas son malas. El capítulo me está diciendo, hay cosas que sucedieron para darnos ejemplo a nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Cosas que debemos hacer y cosas que no debemos de hacer. Así que este tema, les tengo una noticia, este tema tendríamos que predicarlo como para 1, 2, 3 horas o más, pero lo vamos a dividir por secciones y la próxima oportunidad que pueda estar aquí con ustedes pueda tener la dicha de poder darle continuidad. Porque aquí en este pasaje nos van a enseñar las cosas malas que el pueblo de Israel hizo y las cosas buenas que ellos hicieron. Y las cosas malas son tan importantes porque podemos llegar a notar de que por haber hecho esas cosas malas, ellos no entraron a la Canaán terrenal. Noticia, si nosotros hacemos esas cosas malas, recuerden, nosotros vamos en camino hacia la Canaán celestial. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos. Porque si hacemos esas cosas malas, probablemente tampoco nosotros podemos llegar hacia Canaán, esa Canaán celestial que tanto anhelamos. Así que Pablo dice, te las estoy poniendo en este momento, por ejemplo, para que puedas abrir tus ojos y entender lo que debes de hacer y también entender lo que no debes de hacer. Entonces, la pregunta que tú te estarás haciendo en este momento, ¿qué cosas malas no debo de hacer, por supuesto? ¿Y qué cosas buenas debo de hacer? Bueno, te digo, para poder entender, podríamos dar bastantes conclusiones personales, pero el secreto es ir a su contexto y poder comprender qué es lo que Pablo viene diciendo hasta el versículo número 11. Y descubriremos entonces las cosas malas y las cosas buenas. Y hoy vamos a empezar por las cosas malas. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué por las cosas malas y no por las cosas buenas? Y otra vez pongo de ejemplo a mi mamá. Porque mi mamá me decía, Edward, a veces las cosas malas se aprenden más rápido que las cosas buenas. Así que quiero mostrarte en este momento las cosas malas, pero en el camino vamos a ir enseñándote para poder llegar hasta las cosas buenas, ¿ok? Las cosas malas, 5 cosas malas. Vamos a ir ahora al versículo número 6. ¿Están listos? Capítulo 10 de 1 de Corintios, solo que ahora en el versículo número 6. Dice el texto así: estas cosas sucedieron como ejemplo. Nuevamente, ven las palabras que están casi similares en el versículo 11, ¿verdad? Para nosotros, sí, nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Notan? Aquí en el versículo número 6 me está diciendo la primera cosa mala que no debemos de hacer. Y por lo que leímos es la codicia. Por favor, ten cuidado con la codicia. Pero vamos a darles una adelantadita, poquito por poquito, a decirles a ustedes cuáles son las otras cosas malas, ¿sí? Versículo número 7. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a jugar. Aquí está la segunda cosa mala. La primera, la codicia. La segunda, la idolatría. Ahora vámonos a la tercera cosa mala. Versículo siguiente, el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Muy bien, ahora tenemos las tres cosas malas: codicia, idolatría y fornicación. Llaman tres. Ahora vámonos a la número 4. La número 4 está en el versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora tenemos 4 cosas, ¿sí? Conmigo: codicia. Segundo, idolatría. Tercero, fornicación. Y ahora vamos con la tentación. No tentar a Dios. No tentar a Dios. Y vamos a decirle ahora la quinta cosa mala. ¿Cuál es la quinta cosa mala? Versículo número 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Ahora ya están las 5 cosas malas. Y la quinta es la murmuración. Ok, entonces, repite conmigo. La primera cosa mala, la codicia. La segunda cosa mala tendremos que es la idolatría. La tercera cosa mala, estamos hablando acerca de la fornicación. La cuarta cosa mala, estamos hablando de tentar a Dios. Y la quinta cosa mala es en cuanto a la murmuración. ¿Te puedes imaginar entonces 5 cosas malas que ellos hicieron? Y de esas 5 cosas malas, quiero hacer otra vez énfasis. Por haberlas hecho, esas personas no entraron en la Canaán terrenal. Entonces ahora Pablo dice, abran los ojos, porque esas 5 cosas malas, dice el versículo 11. Si me puedes ayudar a poner nuevamente el versículo 11. El versículo número 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales, en el tiempo del fin. Así que esas cosas malas, 5 cosas malas, es para advertirnos. Cuidado, porque de hacerlas podremos cometer el gravísimo error de poder no entrar a la Canaán celestial. Yo quiero hacer un pequeño énfasis aquí porque hoy en día las personas están diciendo, pastor, no hable de las cosas malas, no hablen del pecado, de doctrinas, de normas, no hable de esas cosas porque Dios es amor, el amor de Dios excede, el amor de Dios es tan grande y cuando hablamos de las cosas malas creamos divisionismo y las personas se van de la iglesia y los jóvenes se desaniman. Mejor hablemos del perdón, del amor. Y es cierto, Dios es amor, es algo que es una verdad indiscutible. Jesús me ama, Jesús me rescata, Jesús me levanta del lugar donde me encuentro. Totalmente cierto. Pero también tienes que tomar en cuenta de que Jesús me invita a mí a que viva una vida de acuerdo a los principios de Él y en armonía con Él. O sea, no me digas, por favor, que puedo ser cristiano y seguir practicando cosas malas. No me lo digas, por favor. Porque es cierto que Dios me ama tanto a mí, pero Él quiere algo de nosotros, que nosotros seamos obedientes, una vida consecuente, una vida como resultado de todo lo que hay en mi relación con Él. No es una vida llena de martirio, de cargas pesadas, sino que mi resultado de amor, todo lo que Él hace por mí, hará como consecuencia de que yo cuide de no hacer cosas malas. Entonces, es cierto que vivimos en una etapa en la que debemos de estar enamorados con Cristo Jesús, pero ese amor es tan grande que me llevará
a que yo pueda abrir mis ojos. Por eso Jesús muchas veces advirtió, velad, por favor, para no caer en tentación. Por eso el primer sermón de Jesús, Él dijo, mira, predicando, arrepentíos, arrepentíos. No podemos entonces hablar solamente del amor de Cristo sin hablar del arrepentimiento, de vivir una vida en constante relación con Él y de tener cuidado de no cometer esas cosas malas que ya la Biblia nos está advirtiendo. Ahora, como no tenemos todo el tiempo en esta linda oportunidad de hablar de las 5 cosas malas, permítame entonces hablarle por lo menos de una. Y yo les prometo que en otra ocasión podré hablar de las otras 4. Y aquí le doy un tip a los predicadores. Cuando usted está preparando un sermón y dice, ¿y de qué predico? ¿Y de qué predico? Pues simplemente lea el pasaje, vuélvalo a leer y hágase una pregunta. ¿Por qué dijo el autor estas cositas? Y hay algunas Biblias, como la que tengo acá, que hay unos versículos chiquititos a la par del versículo, que eso te va a llevar a otro versículo y a otro versículo. Cuando Pablo dice en el versículo número 6, repitamos, 1 Corintios 11:6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y hablaré de la codicia en este momento. Ahí dice, no codicies cosas malas como ellos codiciaron. No codicien cosas malas como ellos codiciaron. Entonces la pregunta lógica que usted tiene en su mente es, pues, ¿qué codiciaron? ¿Cuáles son las cosas malas que ellos codiciaron? Entonces va a agarrar el versículo chiquitito que está allí y lo va a llevar al Antiguo Testamento. Así también lo va a hacer con las otras cosas malas, como hablé de la fornicación, de la idolatría, acerca del tentar a Dios y acerca de la murmuración. Va a agarrar el versículo chiquitito, lo va a llevar al Antiguo Testamento, ahí hace un estudio de lo que pasó en el Antiguo Testamento y saca un sermón hasta de más de 45 minutos. ¿Ok? Así que hoy vamos a ir a la primera tentación, pero la primera cosa mala, que fue la codicia. Entonces ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? Aquí está la referencia de lo que sucedió en el libro de Números, capítulo número 11. Y vámonos a ir entonces a Números capítulo 11 y en el versículo número 4. Es bien interesante lo que dice Números capítulo número 11 y el versículo número 4. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué dice Números capítulo número 11 y el versículo número 4. Eso dice la Biblia. Voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. Mucha atención. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, miren lo que dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Oh, mire qué bonito, qué impresionante lo que estamos leyendo ahorita. Ahora, usted va a decir, ¿pero por qué codicia? La palabra codicia se encuentra en esa frasecita que usted va a leer, lo voy a leer despacito otra vez acá. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Subraya esa palabrita. Un vivo deseo. Ahí está la palabra codicia. O sea que Pablo, cuando va a 1 Corintios, capítulo número 10 y el versículo número 6, la palabra codicia la usa de esa frase que encontramos en Números capítulo 11, versículo número 4. Un vivo deseo. En otras palabras, codiciar es tener un vivo deseo, un deseo que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Es un deseo extremo, un vivo deseo. Yo lo anhelo, lo quiero, deseo esas cosas. Eso es codiciar. Y el texto en Número lo dice, un vivo deseo. Y Pablo toma entonces esa frase, un vivo deseo, y lo escribe en Corintios diciendo codicia. Eso es codiciar, tener un vivo deseo. La pregunta es, ¿pero vivo deseo de qué?
En el versículo 4, habla acerca de el deseo que ellos tenían y decir, ¿quién nos diera de comer carne? ¡Ay, carne! Quiero comer carne. Pero mucha atención, porque para no salirnos del contexto, quiero que usted pueda leer el versículo 5 conmigo. El versículo 5 dice así, de Números 11, versículo 5. El texto dice, nos acordamos de qué, nos acordamos del pescadito, qué rico el pescadito, que comíamos en Egipto, oh, qué rico el pescadito. ¿Y qué más nos recordamos? Nos recordamos de los pepinos, qué rico los pepinos, de los melones, ay, qué rico los melones, de los puerros, ay, qué rico los puerros, las cebollas y los ajos, ay, qué rico. Qué rico, qué rico. A ver, yo no sé si a usted le gusta la cebolla o los ajos, pero en mi caso, por ejemplo, el ajo no me gusta mucho. A mi esposa le encanta el ajo. Ella ve ajo ahí en el plato de comida e inmediatamente se lo devuelve. Pero a mí no me gusta el ajo. Pero esas personas lo que querían es que estamos fuera de Egipto, estamos aquí afuera, estamos en otro lugar y nosotros quisiéramos regresar. Quisiéramos volver a Egipto, y al llegar a Egipto quisiéramos nuevamente comer lo que nosotros comíamos. Lo que esas personas deseaban era volver atrás para consumir lo que ellos consumían, para hacer lo que ellos hacían allá en Egipto. Por eso el versículo 6 nos da otro detalle en cuanto a ese anhelo. Dice, ahora nuestra alma se seca, dice el versículo número 6. Ahora nuestra alma se seca, pues nada hay, sino que solo este maná que ven nuestros ojos. Solo este maná tenemos, no tenemos más, solo el maná. O sea, ellos llegaron al punto de despreciar lo que ahora ellos tenían, que era el maná. Lo despreciaron. No anhelaban otra cosa más que simplemente regresar atrás. ¿Qué estamos haciendo fuera de Egipto? ¿Qué estamos haciendo fuera de esa ciudad? Aquí estamos en el desierto, sol, sin agua o poca agua. ¿Y qué estamos comiendo? Este maná sin mucho sabor. Y nosotros nos quisiéramos comer lo que comíamos antes. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos sufriendo en este lugar? Y codiciaron volver atrás. Un vivo deseo. Por eso es que ellos no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque estaban afuera de Egipto, pero su corazón no estaba fuera de Egipto. Ahora, ¿cómo aplicamos este tema hoy en día? Hoy en día sucede lo mismo, porque tú has de recordar el momento en que Jesús te rescató, el momento en que Jesús te hace la invitación de salir fuera de Egipto, de lo que te está esclavizando, de lo que te está atando. Y Dios va contigo con brazo extendido y te invita a salir de Egipto. Y empiezas entonces el diario caminar con Cristo. Pero ¿cuál sería entonces el problema? El problema sería que tú dirías, ay, me acuerdo cuando no estaba en la iglesia. Esos tiempos cuando bailaba. Esos tiempos cuando comía de todo. Esos tiempos cuando disfrutaba de todo lo que consumía. Esos tiempos que comía y no había nada que me lo impidiera. Ay, cómo me recuerdo de esos tiempos. A ver, les cuento algo de mí. Yo no fui adventista sino hasta mis 15 años de edad. Y a mis 15 años de edad, antes de mis 15 años de edad, yo consumí mucho cerdo. Comí mucho cerdo. Todos los sábados se comía cerdo. Entonces yo puedo decirte con certeza, porque lo consumí, que la carne de cerdo es rica. Claro que es rica. Pero imagínate la escena. Yo me hago cristiano,
empiezo a encontrar los principios bíblicos de la alimentación. Y ahora en los principios bíblicos de la alimentación empiezo a hacer algunos cambios en mi vida. Pero el problema es que aún hay ese vivo deseo de regresar atrás y de consumir lo que consumía antes. Por eso es que yo paso tal vez por una tienda donde están consumiendo o preparando chicharrones o algo del cerdo. Y yo, esos tiempos, cómo quisiera poner unas tortillas en este momento acá. O sea, estoy afuera, pero deseo regresar. Y eso es el problema. El problema de muchas personas que ya estamos afuera y decimos, oh, la música que yo escuchaba antes, ay, qué rica esa linda música que yo escuchaba y que yo bailaba. Por eso es que muchas personas que pretenden ser cristianas o ya están en ese proceso del cristianismo, pero aún mantienen escuchando la música del pasado. Ahí tienen sus discos, sus cassettes, lo escuchan momento tras momento. Hoy son reproductores de música, Spotify o algunas otras músicas que tienen en su celular o en su computadora. O sea, están en el camino de la vida cristiana, pero todavía anhelan estar practicando las cosas del pasado. Y es lo que yo te puedo referir acerca del baile, acerca de lugares donde no deberías de entrar, acerca de cosas que no deberías de estar viendo, aquellas cosas que no deberías de estar usando. O sea, estás afuera, entre comillas, de Egipto, pero aún no lo anhelas. Y sábado o el día de culto llegas a la iglesia de una manera así sorprendente, pero de otro día de la semana eres otra persona. ¿Cuál es la razón? La razón es porque aún tienes un vivo deseo. Esto a mí me recuerda a la mujer de Lot. ¿Te recuerdas la mujer de Lot? Ella se le hizo la invitación de salir. Sal, porque esto se va a destruir. Sal, porque esto ya se va a acabar. Y los siervos de Dios llegan allí y le dicen, vaya, muévete porque esto se va a destruir. Y Lot, la esposa, las hijas, salen de ese lugar. Huye por tu vida. Pero lo que sucede con la esposa de Lot es que mientras que va en el camino saliendo de Sodoma y Gomorra, entonces ella está allí, pero tiene ese vivo deseo de mirar hacia atrás, de ver hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, entonces la Biblia menciona que ella se convierte en una estatua de sal. En una estatua de sal. O sea, ella sale de Sodoma y Gomorra, pero su corazón nunca salió de Sodoma y Gomorra. Por eso es que mira hacia atrás. Por eso es que ella codicia estar allá atrás. Tú, en algún momento de la vida, puedes salir de Egipto, de este mundo que nos está atando, de todo lo de tu vida pasada, pero estás afuera. Pero aún sigues codiciando las cosas malas que practicabas. Aún sigues haciendo cosas a escondidas. Te pregunto, viéndote a tus ojos, te pregunto, ¿qué son esas cosas malas que aún codicias? Te pregunto a tu corazón, ¿qué es lo que aún practicas a solas ahí en tu habitación? Te pregunto a tu corazón, ¿qué es lo que aún haces estando en tu casa, en tu trabajo o fuera de tu ciudad? ¿Qué es lo que aún practicas? Dime en tu corazón, ¿qué es lo que aún codicias? ¿Qué cosas malas aún estás practicando? Pero lo que más me entristece de Números capítulo número 11 es el desprecio a la palabra de Dios. Y tú vas a decir, ¿cómo palabra de Dios? Porque mira, el capítulo 11, versículo número 6, ellos desprecian el maná y dicen, ay, lo único que tenemos es el maná, no tenemos otra cosa más. Recuerda que el maná es una forma de poder entender que es la comida que nosotros deberíamos de consumir. Y hoy en tiempo comprendemos que es la palabra de Dios, la Biblia, este es el maná que Dios nos da para poder consumir, para poder comer.
El punto es que esas personas desprecian el maná. Lo desprecian. Solo tenemos este maná. Hay personas que desprecian la palabra de Dios. Otra vez es este libro. Otra vez este libro lleno de reglas y de cosas que no debemos de hacer o hacer. Otra vez vas a abrirme la Biblia a decirme esto. Otra vez vas a decirme lo otro. Despreciar el maná. Tantas personas que atacan este libro. Tantas personas que no leen de este libro. Tantas personas que no consumen este libro. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este es el maná. Pero llegamos a despreciar el maná. Llegamos a despreciar las cosas espirituales. Llegamos a no apreciar las cosas que Dios nos ha dejado a nuestro alrededor. El alimento, el estilo de vida saludable, la sencillez en todo. Despreciamos las cosas que están a nuestro alrededor, la palabra de Dios, las cosas sagradas del templo, la música espiritual. Llegamos a despreciar todo eso porque aún estamos embriagados, aún estamos con ese vivo deseo, aún anhelamos eso que nos contamina, aún lo anhelamos. Eso es muy, muy tremendo en la vida cristiana, vivir así, con un pie adentro y con el otro pie afuera. Vivir con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Es muy triste el pretender poder estar, entre comillas, en el cristianismo, pero no vivirlo. Codicia. Ahora, yo no quiero solo terminar el sermón así y decir, bueno, que Dios te bendiga, vamos a orar para que no sigas codiciando. Amén. No quisiera terminar eso. Quiero darte una buena noticia. Que por tu propia cuenta, tú no vas a poder cambiar tus hábitos y no vas a poder cambiar las cosas que anhelas en el presente de las cosas malas. Puede ser que no logres hacerlo por tus propias cuentas. De hecho, no lo lograrás hacer. Por más que luches, por más que quieras hacerlo, no podrás hacerlo. La única forma de poder cambiar es entregar tu vida a Cristo. Entregar tus pasiones, tus anhelos, tus gustos, tu pasado y ponerlo en las manos de Él. Solo Jesús puede cambiar esos gustos. Solo Jesús puede cambiar tu forma de pensar. Permíteme decirte como lo decía Pablo. Mira, yo antes que Pablo, me encanta porque Pablo empieza a describir su vida. Yo antes era un fariseo, yo antes hacía estas cosas, yo antes hacía lo otro, yo antes hacía lo otro. Pero todo lo he renunciado con el fin de buscar a Cristo, de enamorarme de Cristo. Cuando tú haces de tu vida ese fin de enamorarte de Jesús, de buscar a Jesús, todas las cosas que hacías antes llegarás a decir lo que dijo Pablo. ¿Y sabes cómo lo dijo Pablo? Dice así, pero ahora las he considerado, todo lo pasado, lo he considerado como basura. Oh, basura. Y esa palabra griega, yo sé que al castellano quieren utilizar una palabra muy adecuada, muy diplomática al decirla basura, pero no dice basura. Esa palabra, en el sentido estricto, al momento de traducirla, tendría que decir estiércol. Pablo dice así, toda mi vida pasada, todo lo que yo era antes, ahora yo lo considero como estiércol. Ay, qué palabra tan fuerte, perdonen. Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero quiero tratar la manera de hacerlo más honesto al texto. Llegarás al punto de considerar todo a tu alrededor basura, inservible, de para qué regresar, para qué volver al chiquero, por qué volver otra vez a ese lugar, a mi vida pasada, ¿para qué? Llegarás a despreciar todas las cosas que están alrededor solo por un grande objetivo,
Y tu objetivo es porque anhelas estar al lado de Jesús, enamorarte de Jesús, tener un encuentro con Jesús. Y cuando tu vida es así, cuando tu vida es en ese marco de entregar todas tus pasiones, todas tus emociones, todos tus anhelos y entregarlos a Cristo y decirle, Señor Jesús, solamente tú puedes cambiarme. Entonces llegará al punto de que despreciarás todo lo que está a tu alrededor. Pablo entonces menciona también otro pasaje de la Biblia. Las cosas viejas pasaron y entonces he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús en la vida del ser humano cuando tú le entregas tu vida a Él. Cuando te focalizas, cuando tienes el objetivo de poder decirle a Jesús, Jesús, yo lo que quiero es encontrarme contigo, enamorarme de ti. Entonces no te van a decir, oye, ¿por qué no comes esta comida? ¿Qué, eres un fanático? ¿Te están lavando la cabeza en la iglesia? ¿Y por qué no vienes a bailar aquí un ratito? Baila, baila. ¿Y cuál es el problema de no escuchar este tipo de música? ¿Y por qué no lo practicas? ¿Y por qué no te vistes de esto y lo otro y lo demás? ¿Por qué tú no lo haces? Entonces tú vas a decir, ¿sabes por qué yo no lo hago? No lo hago porque la iglesia me digan que no lo tengo que hacer. No lo hago porque me digan en la iglesia que es malo. No lo hago porque me van a disciplinar o porque me van a sacar de la iglesia. No lo hago porque me van a señalar o me van a criticar. ¿Sabes por qué no lo hago? No lo hago porque estoy enamorado de Cristo. No quiero volver atrás. No quiero volver al mundo. No quiero codiciar. No lo quiero. Pablo entonces dice, no codicies esas cosas malas. Ya estamos en este lindo camino. Enamórate de Jesús, hazlo con el fin de seguir a Jesús. A ver, yo te cuento que en una ocasión me encontré con una persona que bebía mucho alcohol, a tal grado de que un día me llamaron por teléfono diciéndome, pastor, venga a orar por este hombre, porque este hombre está por morir. Entonces yo con mucho gusto fui y lo visité. Al visitarlo, oré por él. Antes de orar le dije, hermano, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Y él había tomado por 30 días, estaba casi agonizando y me dice, yo le pido al Señor Jesús que me rescate de donde yo estoy y yo quiero servirle. Quiero entregar mi vida a Jesús. Y así fue. Así que él entrega su vida a Jesús, oro por él y a la mañana siguiente se recupera. Un milagro, se recuperó. Todos lo daban ya por muerto y se recuperó. A los días siguientes, él decide entregar su vida a Cristo y se bautiza. Se bautizó. Y ahora, como él era un alcohólico de esos que quedaban incluso hasta tirados en la calle, lo que hace es empieza a ayudar a sus amigos que estaban en el mundo y en el vicio del alcohol y de llevarlos al templo, llevarlos a la iglesia, que conozcan de Jesús. Pasados los años, porque yo tuve el privilegio de bautizarlo y me fui muy gran amigo de él, pasados los años, un día me lo encontré y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Como somos muy amigos, le hice una pregunta de amigo a amigo. Creo que esta pregunta no se la haría a cualquier persona. Yo se la hice a él por la confianza en que tenía. Le dije, hey, cuéntame la verdad. ¿No te dan ganas de algunos días? Así como cuando hay calor, no te dan ganas de una nada más. O sea, vuelvo a repetirle, esta pregunta no se la haría a cualquier persona, ¿sí? A él se la hice por la amistad que tengo. Entonces le dije, dime la verdad, ¿no te dan ganas de una? Y él me dijo, no, pero ¿por qué no? Dime por qué no. Y él me dice, mire, pastor, la única cosa que yo le puedo decir es que ya no tengo más ganas de volver a tomar. Y yo le dije, pero con la amistad que tenemos, yo te pregunto porque tú eras de las personas que te quedabas tirada en la calle. Y él me dijo, no, lo único que yo sé es que Cristo me cambió, que Cristo me transformó.
El proceso que hice fue que cada mañana que yo me levantaba, le pedía fuerzas a Dios y le decía, Señor, tú sabes que yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sabes que yo anhelo volver a tomar, pero solo tú puedes cambiar ese anhelo que hay en mí. Señor, tú sabes que puedo caer si ando suelto de tu mano. Y él me decía, cada mañana que yo me levanto, camino, pero voy hablando con Jesús, voy cantando. Y cuando estoy por pasar a un lugar, por un lugar donde solía tomar, yo me desvío de camino, no me hago el fuerte, que decir, eso es fácil para mí, no, comprendo mi debilidad, pero se la he dejado a Cristo. Y hoy, al pasar los años, le digo al Señor, Señor, muchas gracias, porque has quitado ese vivo deseo en mí y has puesto un nuevo sabor en mi boca. Amigos, creo que solo Jesús puede hacer esa obra especial en tu vida. Hoy hemos descubierto que estamos viviendo en los tiempos finales. Pero vivir en los tiempos finales es una solemne responsabilidad para nosotros, para que nosotros podamos prestarle atención, no solo a los señales y a los eventos, no solo a poder decir que Cristo viene pronto, sino también prestarle atención a lo que nosotros estamos practicando y haciendo. No por el temor de decir, ay, me voy a perder, ay, no por ese temor, sino por el anhelo de poder estar en Cristo Jesús. Ahora bien, si tú sueltas las manos de Jesús, codicias y vuelves a tu vida pasada, tienes ese grande riesgo, ese riesgo de poder no entrar a la Canaán celestial. Pero este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de esperanza en Cristo Jesús, que es el único que puede cambiar en ti ese vivo deseo. Yo quiero hacer una oración especialmente para ti, porque sé que en tu corazón estás luchando. Sé que en tu corazón puede ser que aún estás haciendo cosas que no deberías de hacer. Un día, un joven se acercó y me dijo, pastor, yo soy diácono y usted lo sabe, pero siempre después de la puesta del sol del día sábado, yo me voy a un lugar indebido. Siempre voy a apostar en las cartas, en los dados, en los juegos de azar. Yo soy un excelente diácono, hago muchas cosas para Dios, pero nadie sabe lo que hago después de la puesta del sol. Usted puede orar por mí. Y por supuesto, oré por ese joven. Oré porque fue sincero. El primer paso para la conversión es poder ser sincero. Decir, tengo este problema, pero sé que el Señor me va a ayudar. Sé sincero con Dios y honesto. Y Él te abrirá las puertas y te brindará muchas oportunidades en la vida. Permítame orar por ti. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, muchas veces creyendo de que podemos nosotros aún seguir practicando cosas malas y pretender a la vez, Señor, que somos cristianos. Señor, te pido que nos ayudes, porque si esas cosas fueron escritas en tu palabra es para darnos un ejemplo y una gran enseñanza para nosotros, para salir de lo que nos está atando. Hoy, Señor, aprendimos sobre la codicia, tener el vivo deseo de poder estar donde estaba antes, de hacer lo que hacía antes. Pero ayúdanos, Señor, hoy a poder entender de que solo tú puedes cambiar nuestros gustos y deseos. Estamos en camino hacia la Canaán celestial y queremos estar contigo allí, morando allí. Muchas gracias, Padre, por este mensaje. Y hoy reconocemos que sin ti nada podremos hacer, pero con Jesús todos lo podremos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén.